Soy César el de Tabio. Gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años, he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo, he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué ustedes y yo también somos región. Una persona puede ser la esencia de un lugar, a la vez que este puede ser el epicentro de una sociedad. Así sucede en el municipio de Biotá, en Cundinamarca, en la hacienda Ceilán. Y así sucede también en la vida de Pedro Pablo Martínez, el veterinario que ahora cultiva café e historia. Con una bonita historia en las tierras de Biotá, se encuentra allí en Las Palmas la hermosa hacienda Ceilán, con sus lindos corredores que en piedras hechos están, con su linda arquitectura hecha en madera que la hace muy especial. Casona bien. El que no conoce su historia no conoce su cultura. Si por algo nos conocen a los colombianos, entre las buenas cosas que nos conocen es por el café. La historia del municipio de Biotá se marca por las haciendas cafeteras, y hablar de una de ellas es también hablar de la historia de Pedro Pablo Martínez. Gracias por recibirnos, Pedro Pablo, y hablemos primero del lugar. ¿A dónde me deja llegar usted hoy? Esto es la hacienda Ceilán. La hacienda Ceilán fue la primera hacienda cafetera del municipio de Biotá, y es una de las haciendas que más historia tiene dentro de la caficultura colombiana. En términos de tiempo, estamos hablando entonces de más o menos ¿cuántos años? Los primeros cultivos de café en Ceilán se organizan en 1868. O sea, 150 años más o menos. Más o menos, sí. 150 años. Y la importancia de esta hacienda, junto con otras, está muy ligada a la historia de Biotá. ¿Por qué? ¿Cuál es esa trascendencia e importancia que tuvieron las haciendas cafeteras en su momento? Bueno, café hay en muchas partes del territorio colombiano, pero digamos que el diferencial dentro del contexto social y económico y en su momento del país fueron los grandes latifundios que existieron en esa parte de 1865, 68 en adelante, y todo lo que enmarcó la historia de estos latifundios frente a los movimientos indígenas campesinos, frente al tema de tenencia de la tierra. Y estas haciendas, digamos que mantuvieron una dinámica muy importante dentro de la historia de la región. Eso es algo que es innegable por los momentos que vieron después de la quiebra con los cultivos de quina que tuvieron los empresarios. El Estado dio la posibilidad a algunos empresarios de hacer inversiones en cultivos específicamente de café. Sí, esas inversiones se hicieron entonces. Se hicieron aquí. Combinar una actividad cultural o ancestral con una actividad comercial hace que los artesanos sean dignos de admirar. Darle forma e incluso vida al más sencillo de los elementos convierte en grandes artistas a quienes le han entregado su vida al trabajo manual. Para mí en este momento la artesanía significa mi vida. Más que una necesidad de querer hacer algo, yo creo que es una manera de expresión. Expresar mi armonía, mi cultura. Abelino Moreno es un tabramanero, nacido en las sabanas del mismo municipio de Tauramena, entre la vereda Chitamena, Iquía y hoy en día Yaguaro. La niñez transcurría de los oficios caseros, pero igual como se hacían los trabajos, quedaban espacios también libres, a veces desde ir al caño. Para nosotros era una competencia ir a caminar de una finca a la otra,
el que llegue primero se salva de un oficio. Entonces el otro tenía que arrear las vacas o llevar la leña. Así pasaba la infancia. Bueno, recuerdo cosas como la obligación de hacer la comida y todo lo que tenga que ver con la cocina, porque fue un premio que me gané desde pequeñito, el no ir a la montaña, como decimos, a la maraña, a hacer el trabajo rudo. Yo tenía la rebaja de hacerlo porque pues creé la disciplina de la obediencia, ¿no? Que hacía caso, era obediente y eso me hacía creador del espacio de la cocina. Por eso la cocina tenía también otra ventaja, que era ocupar menos tiempo y que dejar tiempo libres para hacer alguna actividad extra, como con el mismo cuchillo, con la misma navajita que uno cargaba, hacer una cuchara de palo, un tenedor en caña brava, elaborar cualquier muñequito, un garabato donde colgar los pocillos, la misma troja donde uno se iba a quedar de noche. En una época me llevaron a un trabajo en una isla del río Cusiana. Llegaron y acamparon, pero yo adecué el área de la cocina. No sé, se me dio por coger cosas del entorno, hasta un poco de flores de heliconia. Yo corté y acomodé la cocina, que barrí. Y cuando ya hice mis garabatos, mis cosas raras ahí, llegó la gente al almuerzo, pues ya estaba el almuerzo, claro. Pero un señor ya desaparecido, Salvador Torres, me acuerdo tanto, llegó y me arrancó un poco de cosas. Pues yo me sentí como mal, o sea, me sentí como si me hubieran regañado. Tal vez el señor no me dijo nada, pero sentí que fue como un cuerazo que me dieron porque yo había hecho cosas bonitas para mí y para ellos no tenía gracia. Mira, la sirrampla se dice que es el instrumento más antiguo en el llano colombiano. Tal vez lo hayan hecho en otras partes, pero lo publicaron en Colombia. Es una cuerda tensionada de un extremo al otro de una vara muy liviana. Entonces, por ella se transporta muy fácil el sonido. Se puede interpretar cualquier tipo de música, del género que sea. Creo que tendría unos 9 años, tal vez. Había un programa que se llamaba Camina. El señor Dumar Jure iba a las veredas con otros señores, otros músicos, y le enseñaban a hacer música a la gente por ahí. Mi hermano menor llegó con el cuento de que había una música ya que la estaban haciendo con el 4 y enseñaban cómo era. Entonces, ¿pero a dónde nosotros practicamos? Aparece la necesidad de hacer un instrumento. Entonces buscamos un pedazo de tabla de cedro blando, cedro tolúa, y le hice los huecos por dentro, le hice la forma de guitarrita de 4, el diapasón la distribuí con pedacitos de la regla de la escuela, y con una serruchita le hicimos los canalitos y ya, la entrastadura. Ese fue el instrumento primero que hicimos. En algún momento ya me dediqué de lleno a la artesanía. ¿Por qué razón? Porque trabajaba en las empresas petroleras y me parecía como injusto estar trabajando para aportarle plata a otros que no eran los dueños los que no trabajaban se ganaban la plata y uno se quedaba con una sola parte. Entonces, y a la vez tuve la experiencia de llevar artesanías que hacía en el tiempo libre y las vendía ya y obtenía buenos recursos, más que las quincenas que ganaban los otros compañeros. Creo que era como el indicador que me decía, usted puede seguir ese trabajo, esa actividad y puede vivir de eso. Me hago imaginaciones con elementos propios de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el totumo ha sido uno de mis fuentes de inspiración, con el cacho, con el mismo hueso, que a veces nos comemos la patica de la vaca y queda el pedazo de canilla de hueso y normalmente va a la basura o se pierde. Yo he encontrado que en él hay cosas que se pueden hacer. Siempre digo que el entorno nos brinda todo. El trabajo de hacer arte con expresión cultural de nuestra tierra es bueno,
y en este momento ya se han visto resultados, ya lo identifican a uno, ya lo buscan de alguna manera. El trabajo que se ha hecho en Tauramena creo que a la primera persona que le debe parecer grato es a mí. O sea, que yo sienta que mi trabajo es bueno, que lo estoy haciendo con amor, que lo estoy haciendo con pasión, que lo estoy haciendo con entrega y para dejar un pequeño legado, una pequeña historia al pueblo como aporte. Tauramena es el municipio que tiene todo para ser grande. Hay cultura, hay folclore, por todo lado aparece y creo que es la ciudad más bonita que tiene nuestro planeta y mi Colombia. Hay un tema histórico, Pedro Pablo, importante en estas haciendas, y es que tuvieron su propia moneda. La economía de las haciendas era muy importante porque como eran extensiones de tierras muy grandes, que dividían entre diferentes sistemas productivos, cultivos, ganadería, maderables, etc. Y la gente tenía que tributar todo al hacendado, a la hacienda, Sí. y el hacendado tendría dentro de su misma establecimiento proveía los elementos de alimentos y bebidas a la gente bajo una propia moneda. Y en este caso, esta era la moneda de Ceilán. Esa era la moneda de Ceilán, José. Y por eso, si miras, viene marcada por un lado Sí, con el nombre del propietario, con el nombre de la hacienda. y con el nombre de la hacienda y el valor, que era una cuartilla. Una cuartilla. La cuartilla es un cajón de madera, ¿sí?, que puede tener más o menos unos 20 kilos de café. Y lo que identificaba que la persona tenía pago y que podía adquirir en la tienda de proveedora de la misma hacienda era el número de cuartillas que él llevara. Usted es médico veterinario. Sí. Entonces, ¿por qué termina aquí? Mi afinidad por el campo nace también de mis orígenes, de padre y de madre que son campesinos. Yo soy nacido en Bogotá, pero siempre dentro de ese contexto hemos estado muy vinculados con el campo. Cuando yo adquiero Ceilán en 1997, te quiero confesar que yo no tomaba ni tinto. Entonces, ¿compró una hacienda cafetera y usted no tomaba café? No, porque estaba enmarcado dentro de una actividad deportiva donde el café estaba satanizado y toda la finca estaba cultivada en café. Y había una presión enorme por que había entrado la broca, que es una enfermedad propia del café, y estaban erradicando los cafetales. Y me decían a mí, erradique, acabe con los cafetales. Mi padre me inculcó y mis padres me inculcaron que el que lo sabe hacer lo sabe mandar. Y me fui y me interné un par de meses en la escuela Manuel Mejía de la Federación de Cafeteros de Cenicafé y empecé a entender un poco del tema del café, de lo que lo involucraba y la responsabilidad para el país, para la región, para las personas que viven en torno al café, ¿sí? Y definitivamente llegué con el convencimiento de que no iba a tumbar el café. ¿Y aprendió a tomar? Y aprendí a tomar café porque aprendí a interpretar ciertas propiedades de lo que son un buen café. ¿Qué siente que ganó usted? ¿Qué ha ganado después de hacerse con la hacienda Ceilán? Bueno, es muy interesante la pregunta porque de las primeras cosas que me pareció interesante hacer es una maestría en gestión ambiental para el desarrollo sostenible por el contexto ambiental que maneja la finca. Manejamos una caficultura bajo sombrío, estamos certificados 4-6 Rainforest en el manejo ambiental. Se escucha mucha biodiversidad, Sí. Somos muy responsables en el manejo ambiental, aquí no utilizamos nada tóxico y eso nos ha permitido mantener un equilibrio ambiental muy grande y también ser un referente
porque existen las tendencias cortoplacistas de apresionar el medio ambiente a sistemas de producción de recaudar dinero en corto plazo, afectando el medio ambiente y todo el entorno. Mezclar, adoptar o fusionar. Sin importar cuál sea el término utilizado, las posibilidades que da la música han hecho que los artistas de nuestra región encuentren nuevas y mejores opciones para nutrir su trabajo, pero también la ventana perfecta para mostrarle al mundo el gran talento que aquí existe. Algo así sonaría como esto, una escala mayor. Yo no sabía qué escala era, si era sol o era do o era la, no se sabía. Sin embargo, podía hacer música. Yo soy Darío Roballo, administrador de empresas, pedagogo musical, arpista, gestor cultural. Nacido aquí en el municipio de Cumaral, en una finca que se llamó San Luis. Por ahí cuando yo tenía unos 6 años, que yo recuerde, tengo contacto con la música a través de mis hermanos, que eran músicos aficionados, luthiers, porque ellos mismos construían sus instrumentos como cuatro, maracas, guitarra. Y otro hermano, Rafael, hizo un arpa de balso. Por supuesto que era muy liviana, pesaba casi igual que una pluma. Y en ese instrumento, yo creo que tendría 7 años, empecé a jugar con el instrumento, a tratar de sacar melodías, de acuerdo a lo que yo escuchaba en los discos o la música que sonaba en este radio, porque este era el radio de la casa paterna. Entonces yo estaba nutriéndome de los programas que se escuchaban por La Voz del Llano, por ejemplo, que tenía su sede en Villavo, pero también de corrillos que escuchaba tocar a mis hermanos, por ejemplo, uno de los más conocidos, el negro José María. En el 77, cuando Jairo Solano Sarmiento tenía el programa Leyenda, Copla y Sabana, en ese programa tocaba David Parales con su grupo, tocaba Jaime Castro con su grupo, tocaban los hermanos Santos de San Martín con su grupo. En una clausura de ese programa fui con un amigo que estudiaba ahí aquí en Guacavía, en el internado, un muchacho de Paz de Ariporo. Fuimos los dos a ver el programa, la clausura. Después de esa clausura, se sentaron ahí en la plazoleta Los Centauros de parranda, ellos. Y pues yo no recuerdo alguien me pidió que tocara y toqué, y pues estos personajes se quedaron sorprendidos porque ellos no sabían quién me había enseñado, cómo resulté tocando arpa. Lo cierto fue que esa noche fue de parranda toda la noche. Encantados ellos conmigo, pero yo también, porque había ingresado por primera vez a ese gremio de músicos acompañantes. Sin embargo, sentí resistencia de los arpistas. Ellos creían que yo estaba como ocupando un espacio que no me correspondía. A veces los músicos aprenden. Y tengan docente, un instructor, no aprende por el docente, aprende por su propia cuenta, por su sentido musical súper desarrollado. En el 79 ya grabo mi primer LP con Ricardo Curbelo, que viene a ser como una carta de presentación que me abrió el panorama a mí, porque de ahí seguí grabando con Alfonso Niño, con Juan Farfán, con el Choldo Valderrama, con Ariel Vigos, bueno, con todos, con Alberto Curbelo. Ya después de que había grabado como unos 5 LPs, sí hice como una reflexión de que yo debería hacer otra cosa paralelo a la música. Y esa otra cosa fue presentarme al Externado de Colombia, a la universidad. Este instrumento que alguna vez toqué por hobby en la casa paterna me estaba dando para pagar mi carrera. Eso nunca lo soñé. Cuando yo vengo a tener mi propia arpa fue cuando yo ya tocaba arpa
yo ya ganaba plata, es decir, yo ya era bachiller, me fui a Bogotá, pero en el sitio donde yo trabajaba había un arpa y esa era la que yo usaba. ¿Qué es lo bueno de este instrumento? Que me ha servido casi de visa. Con el cholo anduvimos por España, por Francia, por Italia, por México, pero por el arpa, no por mi cartón de administrador de empresas. Ahora lo que quiero es escribir libros, hacer investigación musical y documentación musical de aquellas manifestaciones que aún no se han documentado. Y la otra manifestación que queremos abordar son los cantos de la religiosidad popular llanera. A mí un arpa me hace feliz, sí, desde hace muchos años. Ceilán como tal tiene los árboles más antiguos de toda la región. Ajá. ¿Sí? Aquí tenemos árboles de 350 años, de 300 años, de 250 años. Eso hace que, como tú oyes, siempre hay pájaros, siempre hay una diversidad enorme de pájaros, de mariposas, y hay muchísima abeja y muchísimo polinizador natural. La hacienda está montada sobre la historia y usted la ha mantenido entonces, pero la historia pues se escribe a diario. ¿Para dónde va esa historia? Bueno, algo que nosotros tenemos muy claro es que tenemos la responsabilidad de tener como propiedad nuestra esta finca que hace parte de la historia del país. Y tengo un libro original de 1924 en mi casa, de la Presidencia de la República, donde dice Historia Política y Cafetera de Colombia. Y sale esta hacienda, y sale como la hacienda más importante de la época. Y uno mira y dice, la responsabilidad es muy grande, histórica, y dentro de la cultura del café. Un buen café, una buena charla y un buen contexto, como la Hacienda Ceilán. Me agrada conocerlo, Pedro Pablo, y gracias no solamente por recibirme, sino por el trabajo que está haciendo al mantener todo lo que es y todo lo que significa este lugar, como bien lo dice, para usted, pero también para el país. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Canal 13 por darnos la oportunidad de conocer este proyecto. Y el mensaje para todos los que trabajamos en el café es que definitivamente es el diferencial, es el producto de exportación más emblemático que tiene nuestro país, y no podemos apartarnos de la responsabilidad social y el desarrollo regional que eso enmarca para las familias que viven del café. Cuando vino una crisis de los precios del café tan fuerte que se bajó el café, y me preguntaba el administrador de la época, ¿qué hacemos? Le dije, vamos a hacer un germinador de 50.000 matas. Me dice, ¿usted está loco? O sea, el café estaba en el piso y usted va a hacer un germinador de 50.000 matas. Le dije, exacto. En el momento que hay crisis, empezó la gente a tumbar café. Y cuando vi yo que toda la gente está tumbando café, dije yo, hay que reaccionar. Y lo que hicimos fue hacer un germinador de 50.000 matas. Y eso implicó que en la región dejaran de tumbar café. Pero si este loco de Ceilán está parando de tumbar café, es porque el café siempre tendrá un futuro dentro del contexto económico de nuestro país. Es el Producto Interno Bruto que mayor diferencia marca para nuestro país. Entonces, debemos actuar con responsabilidad frente a eso. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, y esta siempre será su casa.